Muy buenas desde la oficina. Muchas veces damos por hecho algunas partes que a nivel mecánico parecen muy sencillas y que sin embargo no todo el mundo conoce. A mí personalmente, fuera de la mecánica de la bicicleta, me pasaría con la mecánica de un coche, de una moto o incluso con un ordenador. Hay cosas que por muy básicas que parezcan, no todo el mundo conoce y creo que es muy importante empezar desde la base. Así que hoy vamos con un vídeo sobre discos. Vamos a ver los sistemas que hay diferentes en nuestros frenos de disco, por qué hay que cambiar los frenos de disco y cómo se hace. Así que vamos allá. Aquí tengo dos ruedas, cada una con un disco montado. Esta de aquí por un lado y esta de aquí por otro. Aunque los dos discos son del mismo tamaño, llevan un sistema completamente distinto. Y es muy importante para cambiar nuestro disco, para ver cómo tenemos que hacerlo y qué disco comprar, saber cuál es el sistema que llevamos en nuestra bici. Y es que si nos fijamos ya podemos ver a simple vista que estos dos discos no anclan de la misma forma al buje. Este de aquí es un disco con sistema Center Lock, mientras que este de aquí es un sistema de anclaje de 6 tornillos. La diferencia es completamente visual y vamos a poder identificarlos de forma muy sencilla. Este de aquí utiliza un sistema de 6 tornillos, que son los que anclan el disco al buje, mientras que este de aquí utiliza un sistema con una arandela exterior que comprime el disco contra el buje. Es muy importante identificar cuál es el disco que monta nuestra bicicleta, ya que cuando vayamos a comprar ese disco necesitaremos saber, en primer lugar, cuál es el sistema de anclaje a nuestro buje. Una vez hayamos identificado, como habéis visto, de forma visual y muy sencilla, si es un disco de 6 tornillos o si es un disco Center Lock, que por cierto, muchas veces digo Center Lock, así que por favor no me peguéis. Pero como os decía, cuando hayamos identificado el sistema, deberemos de conocer cuál es el tamaño de nuestro disco. Y es que fijaos que hay discos de tamaños muy distintos y esto evidentemente va a hacer que adapte o no a nuestra bicicleta. Los discos van desde los 140 milímetros que se utilizan habitualmente en bicicletas de carretera o en discos traseros en esas bicicletas de rally, hasta discos de 203 o incluso 223 en esas bicicletas eléctricas, en bicicletas de enduro donde necesitamos un disco de mayor tamaño. Van pasando desde 140 por 160, los 180 milímetros, 203 y 223. En algunas marcas encontraremos el de 200 en vez de 203 y 220 en vez de 223. Sin ahondar mucho en detalles, un disco más pequeño nos va a proporcionar un menor peso, pero sin embargo nos va a dar una menor potencia de frenada, mientras que un disco de mayor tamaño, al ser más grande, tiene una mayor superficie y por tanto se calienta menos. Por eso se utilizan esas bicicletas pensadas para bajar o que tienen un mayor peso como las e-bikes, aunque lo hacen a costa de un mayor peso. Encontrar el tamaño del disco es muy sencillo, lo podemos ver grabado en el propio disco o simplemente podemos coger un metro y medir de punta a punta. De esa forma vamos a conocer el tamaño de nuestro disco. Ahora que conocemos el sistema de anclaje a nuestra rueda y que conocemos su tamaño, hemos de saber por qué y cuándo hemos de cambiar nuestro disco. Y os traigo 3 formas de identificar el momento de cambiarlo. El momento de cambiarlo vamos a verlo siempre de forma visual. Y es que podemos ver cómo este disco tiene síntomas de haber sufrido sobrecalentamiento. Lo vemos por ese color oscuro que cogen algunas partes del disco. Cuando esto es excesivo, incluso la propia banda de frenado, que es esta de aquí, también está de ese color oscuro. El momento en el que encontremos que nuestro disco está de color oscuro, toca cambiarlo, ya que ha sufrido un calentamiento y ha perdido sus propiedades. Otro momento para cambiar nuestro disco es cuando observamos que en nuestro disco hay rayas. Esas rayas las vemos en esta banda de frenado, producidas en muchas ocasiones por unas pastillas que no son originales, por un sistema de freno mal ajustado o simplemente porque ha entrado barro, tierra entre las pastillas y el disco y ha rayado este sistema. Si encontramos nuestro disco así, es momento de cambiar. Pero el cambio más habitual se produce simplemente por desgaste, y es que podemos observar que entre la banda de frenado y el propio cuerpo del disco hay un pequeño escalón en este punto. Esto nos indica que la banda de frenado se ha vuelto más fina y podría llegar a desprenderse
del cuerpo del disco. Si nos fijamos, muchos discos vienen marcados con el punto en el que deberemos cambiarlo. Un disco habitualmente hace 1,8 milímetros, los hay también de 2 e incluso de 2,3. Y en cada uno de ellos encontraremos esta marca que nos indicará el límite hasta el que puede llegar ese disco, 1,5 milímetros. Así que tan fácil como coger un pie de rey, medir en esa superficie de frenado y ver la medida que nos da. En este caso estamos en 1,4, así que este disco nos toca cambiarlo. Ahora vamos a ver cómo se cambia, aunque antes me gustaría hacer una pequeña aclaración. Habéis visto discos con diferentes estéticas. La estética es cada uno de sus modelos. A gama más alta nos encontramos con discos de este tipo, donde vemos esas aletas que ayudan a disipar mucho mejor el calor y que ayudan incluso en algunos casos a aligerar el peso del disco. En otros casos es toda una pieza de acero que hace que sea más pesado. Son simplemente diferentes gamas. Vamos ahora a ver el sistema más tradicional, el sistema más común, que es el de 6 tornillos y es también el sistema más fácil de cambiar. Para ello vamos a necesitar únicamente una llave de Torx de 25. En algunos casos se utiliza llave Allen de 4 milímetros o incluso de 3, pero como os digo, la más habitual es la Torx de 25. Cambiar un disco con este sistema es realmente muy sencillo. Simplemente vamos a tener que aflojar cada uno de los tornillos y sacarlos uno por uno. En algunos discos de Shimano vais a encontrar esta pequeña piecita de aquí. Esta piecita, como veis, tiene una pestaña en cada uno de sus lados ligeramente levantada. Los tornillos de Shimano tienen a su vez un sistema dentado en su interior y esto hace de seguridad para que el tornillo no se afloje. Ya tendríamos nuestro disco fuera. En mi caso el disco está en buen estado, así que lo voy a volver a montar y simplemente tenemos que hacer coincidir los 6 agujeros del buje con los 6 que lleva nuestro disco. Colocaremos esta pieza donde nos indica top, que es la parte de arriba, para que así pueda ejercer ese freno y no se aflojen los tornillos siempre hacia arriba, y simplemente presentaremos cada uno de los tornillos. Recordad siempre en el momento de instalar un disco nuevo no tocar la superficie de la banda de frenado con nuestros dedos. Una vez hayamos presentado todos los tornillos, los apretaremos ligeramente hasta llegar a su punto final y le quitaremos un cuarto de vuelta. Para dar el apriete final utilizaremos un apriete en estrella. Empezaremos por un tornillo, saltaremos uno y en este caso saltaremos dos para volver a saltar uno y uno. De esta forma vamos a apretar el disco de forma compacta, que todo el disco a la vez se comprima contra el buje. Si lo hacemos de arriba a abajo o de un lado hacia el otro, vamos a conseguir deformar nuestro disco. De modo que empezaremos, como os decía, por este de aquí, saltaremos a este, pasaremos a este de aquí, continuaremos por aquí, nos vendremos a este y finalmente este de aquí. Ya tendríamos nuestro disco montado y listo para funcionar. Vamos ahora con el sistema Center Lock. Y es que en este disco, cuidado, porque nos podemos encontrar con dos sistemas de arandela que comprimen y aprietan nuestro disco. La primera de ellas es una arandela con un estriado externo. Como veis, este estriado externo utiliza la misma herramienta que utilizaremos para algunas cajas de pedalier tipo Shimano. Sin embargo, como veis, no es la misma que vamos a utilizar para las que llevan una tapa con sistema de estriado interno. Para estas utilizaremos la llave de piñón de Shimano. Cada una de estas tapas dependerá de nuestra rueda. Si nuestra rueda lleva un sistema de eje muy gordo, esta llave no va a entrar, de modo que utilizará un sistema donde la llave sea exterior. Sin embargo, en bicicletas de carretera o ruedas traseras donde los ejes son más finos, es más habitual ver este tipo de cierre. Una vez hayamos identificado el tipo de cierre que llevamos, simplemente deberemos de hacernos con la llave que corresponda y aflojarlo en el sentido antihorario, como cualquier tornillo. Aflojaremos esta tapa y podremos sacar
nuestro disco. Como veis, el disco lleva ese estriado que hace encajar con el estriado que encontramos en el buje. Su montaje es igual de sencillo, simplemente lo haremos encajar en el buje. No lleva ningún tipo de encaje específico, de modo que podemos hacerlo encajar donde queramos y utilizar la tapa que corresponde para apretarlo. No os preocupéis que este disco es para tirar, no pasa nada si lo toco. Lo apretaremos ligeramente con la mano y le daremos el par de apriete final con la herramienta correspondiente. Podemos ver en la propia tapa el apriete al que tiene que ir. En ambos casos nos recomiendan un par de 40 Nm. Pues ya habéis visto lo fácil que es cambiar de disco. A modo de recomendación, siempre que pongáis un disco nuevo, os invito a poner también las pastillas nuevas. De ese modo vamos a empezar de cero y vamos a evitar que unas pastillas viejas, que posiblemente tengan alguna deformación que haya producido anteriormente, vayan a deformarnos ese disco nuevo. Si lo ponemos todo nuevo, vamos a empezar de cero, vamos a tener una mejor potencia de frenada y además vamos a tener una mayor durabilidad de los componentes. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya resultado interesante y os leo abajo en comentarios qué tipo de disco lleváis vosotros, que ahora lo vais a poder identificar de forma muy sencilla. Os leo como siempre abajo en comentarios y como siempre, muchas gracias por verme. Nos vemos muy pronto.